Tras salir de la cárcel en libertad condicional, regresó a su antigua casa y quedó paralizada al ver una copia exacta de su hija fallecida años atrás, sentada en el porche. La puerta de hierro se cerró detrás de ella con un sonido seco que retumbó como un disparo en el alma. Julia Méndez no miró atrás. No porque no quisiera. No porque no doliera. Simplemente, no le quedaban lágrimas para lo que había dejado dentro. A sus 39 años, parecía de 60. La piel pálida, marcada por el encierro, se aferraba a sus huesos como un recuerdo terco de todo lo que había sobrevivido. Su caminar era lento, como si cada paso fuese una negociación con la vida que tanto le había quitado. Pero estaba afuera. Libre, al menos en apariencia. En el papel, salía bajo libertad condicional. En la realidad, cargaba una cadena invisible mucho más pesada, la de haber sido condenada por matar a su hija de 4 años, Camila. La gente la miraba en la terminal de buses. Algunas caras la reconocían. Otras simplemente intuían el peso que llevaba. Ninguna se acercó. Julia no los culpaba. 12 años en prisión por infanticidio no solo te quitan la libertad. Te arrancan el derecho a existir en la memoria colectiva sin ser señalada. El conductor del bus ni siquiera la saludó cuando subió. Ella tampoco lo esperaba. En sus manos temblorosas llevaba una mochila raída que parecía contener todo su pasado. Un par de fotos, una libreta vieja y el informe médico que confirmaba su diagnóstico, cáncer en etapa 4. El sistema le había dado la libertad para que muriera fuera de prisión. Un acto de compasión institucional. O más bien, una forma de no pagar su tratamiento. El viaje hacia su antigua casa fue largo. El autobús se alejaba del centro para internarse en los barrios olvidados por el progreso. Casas de concreto agrietado, techos de zinc, postes sin luz, perros flacos y niños descalzos. Lo que una vez fue su hogar ahora era apenas un recuerdo. Y ni siquiera estaba segura de querer recordarlo. Cuando el bus se detuvo, Julia bajó lentamente. Se quedó mirando la casa por unos segundos. El mismo portón oxidado, la misma reja torcida, el árbol de mango que Camila solía abrazar. Todo parecía intacto, congelado en el tiempo. Como si el mundo entero hubiera conspirado para mantenerlo igual, menos a ella. Y entonces la vio. Sentada en el porche, con las piernas cruzadas y una muñeca en brazos, estaba una niña. Cabello negro, liso, cayendo sobre los hombros. Ojos grandes, marrones, idénticos a los de Camila. La boca apretada, los mismos hoyuelos cuando parpadeaba. Julia sintió que el corazón le fallaba un segundo. El aire se volvió espeso. Sus piernas no respondían. Camila, susurró, casi sin voz. La niña la miró con curiosidad, ladeando la cabeza. ¿Quién es usted?, preguntó con una voz dulce, inocente y sin rastro de reconocimiento. Julia retrocedió un paso. El mundo pareció girar a su alrededor como una noria maldita. No podía ser. No era posible. ¿Una coincidencia? ¿Un delirio? ¿Una broma macabra del universo? ¿Tú, vives aquí?, logró preguntar, acercándose con pasos vacilantes. Sí, respondió la niña, abrazando más fuerte su muñeca. Vivo con mi abuela. ¿Tú, abuela? Justo entonces, la puerta se abrió y apareció una mujer de unos 70 años, pequeña, encorvada, con un cigarro en la mano y los ojos como cuchillos cansados. La observó sin sorpresa, como si la esperara. Así que volviste, dijo, escupiendo a un lado. Pensé que lo harías más tarde. ¿Quién es ella? Julia señaló a la niña, sin dejar de mirarla. La mujer se encogió de hombros. Se llama Lía. La tengo desde que era una bebé. La dejaron aquí una madrugada. Nadie la reclamó. Así que me la quedé. Julia sintió que el piso se le hundía. ¿La dejaron aquí? ¿En su casa? ¿Y nadie dijo nada? ¿Cómo es posible que viva aquí? Esta casa es mía, jadeó, con la voz quebrada. Esta fue mi casa.
La mujer la observó con un dejo de desprecio. La dejaste. No pagaste el impuesto. El municipio la olvidó. Yo no. Me metí. ¿Quién iba a venir? ¿Una asesina? La palabra la cortó como una navaja. Julia tragó saliva, tratando de controlar el temblor de sus manos. Miró a Lía otra vez. La niña ahora estaba de pie, a pocos metros de ella. Algo en su forma de mirar, en su postura, era idéntico a Camila. ¿Qué edad tiene?, preguntó, apenas en un murmullo. 9, respondió doña Rosa. Casi 10. Camila tendría 10. Julia se llevó la mano al estómago. El cáncer. La ansiedad. Todo se mezclaba como una tormenta interior. Una náusea se apoderó de ella, y tuvo que apoyarse en la reja para no desmayarse. Quiero entrar, dijo con voz quebrada. Ya no es tu casa, dijo la mujer sin moverse. Pero si vienes a morir, supongo que puedes dormir en el sofá. Aunque Lía no está acostumbrada a extraños. Julia no contestó. Solo abrió el portón, que chirrió como si se quejara, y entró. Cada paso hacia la puerta era una herida abierta. El porche, ese maldito porche. Camila solía jugar allí. Solía reír. Solía vivir. Lía se le acercó con la muñeca en brazos. Se la mostró. Su nombre es Cami, dijo, como si no supiera el poder de esa palabra. Me la dio mi abuela cuando tenía 3 años. Julia sintió que las piernas no la sostenían más. Se dejó caer de rodillas, rompiendo en llanto por primera vez en años. ¿Por qué se llama así?, preguntó, entre sollozos. Lía se encogió de hombros. No sé. Me gustó. Es como si siempre hubiera estado conmigo. La niña se acercó, levantó una mano y acarició su cabello con una ternura que le rompió el alma. ¿Está enferma?, preguntó. Julia asintió. Muy. No esté triste, dijo Lía. A veces los que se van, vuelven de otra forma. Esa noche, Julia se quedó dormida en el viejo sofá, envuelta en una manta raída. El silencio de la casa era diferente al de la prisión. Allí, el silencio gritaba. Aquí, murmuraba cosas al oído. A mitad de la noche, despertó con el corazón agitado. Había soñado con sangre, con gritos, con la pequeña Camila cayendo al suelo, su rostro golpeado, su cuerpo sin vida. Luego, una risa. La risa de Verónica, su hermana. Una risa oscura. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia el desván. Quería aire. Quería respuestas. Quería huir. Pero sus pasos la llevaron a esa vieja escalera al fondo del pasillo. Subió lentamente. La madera crujía con cada pisada. Encendió la linterna de su celular. La luz cortó la oscuridad como un cuchillo. Ropa vieja. Cajas. Polvo. Ratas. Y entonces la vio. Una caja de cartón, rota por un lado. Dentro, una fotografía. Julia la tomó con manos temblorosas. Camila. Sonriendo. Más grande. Unos 6 años. Esa foto no podía existir. Camila supuestamente murió a los 4. Dio la vuelta a la fotografía. Estaba escrita a mano, con marcador negro. Fiesta en la iglesia, 2019. Julia dejó caer la foto. Camila murió en 2013. El mundo se detuvo. Julia cerró los ojos. Y por primera vez, creyó en lo imposible. Camila no estaba muerta. Y lo que había vuelto a casa no era una coincidencia. Era una verdad enterrada, que acababa de despertar. El corazón de Julia golpeaba con violencia dentro de su pecho. Aún tenía la fotografía entre los dedos. La fecha escrita al reverso la fulminaba, 2019. 6 años después de la muerte oficial de su hija. Julia no sabía si gritar, correr o desmayarse. Todo en su interior era una mezcla de rabia, incredulidad y miedo. Si esa imagen era real,
Y todo en ella decía que sí, entonces Camila había vivido. Y alguien la había mantenido oculta. Bajó del desván con pasos torpes, aferrándose a la baranda como si fuera lo único que la sostenía con vida. Afuera, la noche había engullido el barrio. La lluvia comenzaba a caer con la pesadez de los secretos que se niegan a seguir enterrados. Al llegar a la sala, Julia se encontró con Lía dormida en una colchoneta en el suelo, abrazada a su muñeca llamada Cami. La misma muñeca que, ahora lo recordaba con precisión quirúrgica, había comprado para Camila antes de su cumpleaños. Se acercó despacio, como si el más leve ruido pudiera romper un cristal invisible entre ellas. Lía murmuraba en sueños. Julia se agachó para escuchar mejor. «Mamá, no te vayas». El temblor recorrió a Julia de pies a cabeza. Le tomó segundos comprender lo que acababa de oír. Esa palabra. Esa frase. Ese eco enterrado en el tiempo que ahora emergía de los labios de una niña que no podía recordarla, pero lo hacía. «Camila», susurró Julia, sintiendo que su voz se quebraba como vidrio bajo el peso del pasado. Lía se giró en sueños, apretando la muñeca contra su pecho. Julia la cubrió con una sábana sin decir nada más. A pesar del diluvio que se derramaba en su cabeza, algo en ella se calmó con solo verla dormir. Era la primera vez que no se sentía completamente sola desde hacía 12 años. Por la mañana, Julia preparó té con los pocos sobres que encontró en un mueble oxidado de la cocina. Lía entró con el cabello enredado y los pies descalzos, arrastrando su muñeca detrás. «Tuve un sueño raro», dijo mientras se sentaba a la mesa. «¿Qué soñaste?», preguntó Julia, fingiendo naturalidad. «Estábamos en un árbol grande. Yo tenía un vestido rojo. Tú estabas allí, me abrazabas. Y luego llovía». Julia dejó caer la taza. El líquido caliente le quemó la piel, pero no le importó. Ese árbol. Ese vestido. Esa lluvia. Todo había sucedido. No era un sueño. Era un recuerdo. «¿Dónde viste ese árbol?», preguntó con los ojos vidriosos. «Nunca. Solo lo veo en sueños. Pero cuando lo sueño, siento calor aquí», se tocó el pecho con la palma, como si ya hubiera estado allí antes. Julia respiró hondo. Las piezas comenzaban a encajar, pero lo hacían con una violencia insoportable. Si Lía era Camila, o si era algo aún más complicado, solo había una manera de saberlo. Se acercó a Doña Rosa esa misma tarde. La mujer estaba fumando en el patio, con la mirada perdida en el vacío. «Necesito saber de dónde sacaste a la niña», dijo Julia sin rodeos. «Ya te lo dije. La dejaron en la puerta. Yo no pedí explicaciones. Solo la recogí». «¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Quién? ¿Había una nota? ¿Qué carajo importa?», resopló la mujer. «Esa niña necesitaba una casa. ¿No era mejor eso que terminar en un basurero? No me mientas. Algo estás ocultando». Doña Rosa lanzó una carcajada hueca. «¿Y tú? ¿No ocultaste que mataste a tu hija a golpes?». Julia la abofeteó con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Doña Rosa se tambaleó hacia atrás, pero no respondió. Solo escupió al suelo y encendió otro cigarro. «Ahora sí parece su madre», dijo con una sonrisa torcida. Esa noche, Julia volvió a soñar con Verónica. Su hermana, en túnica blanca, cantando en una iglesia llena de mujeres con los ojos vendados. En el sueño, Verónica alzaba a Camila en brazos como si fuera un sacrificio. Julia despertó empapada en sudor. La rabia era ahora una brújula. Decidió buscar a Verónica. Sabía que vivía cerca. Un vecino le comentó que había levantado una iglesia independiente, donde la gente del barrio acudía a limpiar sus pecados. Julia conocía a su hermana demasiado bien como para creer que eso fuera sincero. Al llegar al pequeño templo, la encontró predicando con una Biblia en mano. Había unas 15 personas escuchando. Verónica hablaba de la redención, del fuego purificador, de los hijos como prueba divina. Cuando la vio entre la multitud, su rostro se endureció. «¿Qué haces aquí?»,
Le dijo en voz baja después del sermón. Necesito hablar contigo. Sobre Camila. No hay nada que hablar. Está muerta. Tengo pruebas de que no y creo que sabes algo. Verónica apretó los labios. Dios juzga, Julia. Yo ya hice mi parte. ¿Tu parte fue entregarla? ¿A quién? ¿Por qué? No aquí. No ahora, respondió su hermana, y la llevó a una habitación detrás del altar. Allí, rodeadas de imágenes religiosas y velas, Julia la confrontó. Tengo una foto. De Camila. De 2019. Verónica bajó la mirada. No era lo que querías. Te estabas volviendo loca. Le pegaste. Dijiste que era un demonio. Yo la salvé. ¿La salvaste de mí? ¿Me acusaste? ¿Tú me entregaste? Tú no recuerdas lo que hiciste, dijo Verónica, al borde del llanto. Yo sí. Sangre por todas partes. Ella gritando. Tú fuera de control. Nunca le haría daño. Jamás. Ya no importa. Está con Dios. No, replicó Julia. Está aquí. Y tiene 9 años. Se llama Lía. Verónica la miró como si acabara de pronunciar una blasfemia. Eso no puede ser. Lo es. Y si no me dices lo que sabes, voy a descubrirlo por mí misma. Julia salió de la iglesia con el alma destrozada. Su hermana había sido parte de todo. Quizás no la entregó a la policía directamente, pero sí la alejó. Y ahora, su hija, o su nieta, o quien sabe qué, estaba allí, viva, ignorante de todo. Días después, Lía se enfermó. Fiebre alta. Dolor de cabeza. Julia la cuidó como si fuera suya, porque lo era, aunque no supiera cómo. No me dejes, mami, murmuró Lía delirando. Julia se quebró. La abrazó con fuerza, empapada en lágrimas. En ese momento, no importaba nada más. Cuando la niña mejoró, Julia fue al registro civil con el nombre completo que doña Rosa le había dado, Lía Martínez. No existía. Ni partida de nacimiento. Ni historial médico. Nada. Era como si hubiera sido inventada. Esa noche, revisó la casa entera. Cajas viejas, armarios, rincones olvidados. Entró al cuarto donde dormía Lía. Lo había evitado hasta entonces. Era el cuarto de Camila. Cada objeto tenía un eco de ella. Abrió una gaveta y vio una pequeña caja de música. Dentro, junto a una medalla, estaba una pulsera. De plástico. Rosada. Con letras de juguete que decían, CAMILA. Julia la sostuvo con las 2 manos. La reconocía. Se la había hecho ella misma. Un regalo antes del jardín de infancia. Su cuerpo entero se congeló. Esa pulsera nunca debió haber salido de la tumba. Pero allí estaba. En el cuarto de una niña que no debía existir. Julia se arrodilló. Cerró los ojos. Y juró que no iba a morir sin saber la verdad. Porque ya no se trataba de su redención. Se trataba de que, si el mundo le había robado a su hija, entonces ahora ella le arrebataría al mundo cada secreto. Con fuego. O con sangre. Pero lo haría. Porque Lía no era solo una niña más. Era la niña de los recuerdos. Y los recuerdos no mueren, solo esperan a ser encontrados. La pulsera seguía en su mano. Julia la apretaba como si fuera un rosario de guerra, una última conexión con algo que no sabía si seguía vivo o si alguna vez fue suyo. Su cuerpo temblaba, y no solo por la fiebre que volvía a subirle por dentro. Era la mezcla de todo lo que se estaba rompiendo y lo que apenas empezaba a construirse dentro de su mente. Recordó las palabras de Verónica en la iglesia. Estaba con Dios, había dicho. ¿Y si esa no era una metáfora? ¿Y si realmente la entregaron a algo, o a alguien? Esa noche esperó a que Lía durmiera. Cuando sus ojos se cerraron y su respiración se volvió rítmica, Julia se levantó. Salió sin hacer ruido, la pulsera en el bolsillo,
Los recuerdos a cuestas. Fue directo al templo improvisado donde Verónica hacía sus predicaciones. No le importó la hora ni el escándalo. Golpeó la puerta con furia. «Abre», gritó con voz ronca. «No voy a parar hasta que me digas la verdad». La puerta se abrió con lentitud. Verónica apareció vestida con una bata de dormir, los ojos hinchados, como si no hubiera dormido en semanas. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Dímelo», exigió Julia. «Dime qué hiciste con mi hija». Verónica bajó la mirada. Sus manos temblaban. «No fue lo que crees». «Entonces dime qué fue». «Porque esta pulsera estaba en el cuarto de una niña que es idéntica a Camila». «Y no me digas que es coincidencia, porque ya no creo en las casualidades». Verónica cerró los ojos. Parecía pelear consigo misma, con sus recuerdos, con sus pecados. Finalmente habló. «No podía permitir que la criara alguien como tú. Te habías vuelto inestable. Veías cosas. Decías que Camila tenía algo oscuro adentro. La llevaste al hospital 3 veces sin necesidad. Dijiste que no respiraba cuando dormía. Y luego, una noche, apareciste con sangre en las manos. No sabías explicar nada». «No la lastimé», interrumpió Julia. «No la toqué jamás». «No podías cuidar de ella», insistió Verónica. «Así que, cuando todo se descontroló, cuando pensaron que estaba muerta, alguien vino a mí. Me ofrecieron una salida. Una manera de que Camila tuviera una vida. Una fundación. Decían que ayudaban a niñas en riesgo». Julia sintió que el mundo se deslizaba debajo de sus pies. «¿Qué fundación? ¿Quién?» Se llamaba Luz y Vida. Estaban conectados con la iglesia. Yo no pregunté. Ellos se llevaron a Camila. Dijeron que la llevarían a un lugar mejor. Me aseguraron que nunca la lastimarían. ¿Y tú qué hiciste? ¿Firmaste un papel? ¿La vendiste? No me atreví a contarlo. Porque si sabían que no estaba muerta, tú habrías salido libre. Y eso no lo podía permitir». Julia retrocedió un paso, como si la hubiera golpeado con una piedra. La rabia se le clavó en los huesos. «Me enterraste viva. Me robaste a mi hija y me condenaste». Verónica levantó la cabeza. Por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. «La salvé. Al menos eso creí. Pero ahora no estoy segura de nada». Julia se marchó sin decir más. Las calles estaban vacías, húmedas por la lluvia de las últimas horas. En su cabeza, las palabras de su hermana retumbaban como campanas agrietadas. Fundación Luz y Vida. A la mañana siguiente, fue al centro de la ciudad. Preguntó en oficinas gubernamentales, en instituciones de caridad, en registros públicos. La mayoría la miraba con desprecio. Pocos la escuchaban. Hasta que una funcionaria mayor, con ojeras profundas, la reconoció. «Tú eres la de la niña, ¿cierto?» Julia asintió. «Esa fundación desapareció. Hace 5 años. De la noche a la mañana. Hubo denuncias. Cosas graves. Niñas que nunca fueron registradas. Otras que fueron entregadas a familias fuera del país. ¿Dónde puedo encontrar información?» La mujer dudó. Luego escribió algo en un papel. «Esto es todo lo que tengo. Una es voluntaria. Trabajó con ellos antes del cierre. Quizás sepa algo». Julia tomó la dirección. Era en las afueras, en una zona donde las casas eran más ruinas que hogares. La encontró sentada en una silla de plástico, con el rostro arrugado por años de silencio. «¿Tú sabías lo que hacían?», preguntó Julia sin preámbulos. «No al principio», respondió la mujer. «Nos decían que rescatábamos niños del pecado. Que los padres eran adictos, abusadores, demoníacos. Todo era por su bien. Pero luego, todo empezó a oler mal. Las niñas desaparecían. Una cada 2 semanas. Decían que las habían adoptado. Pero no había papeles. Una noche vi cómo sacaban a una niña dormida,
envuelta en sábanas. Nunca volvió. ¿Recuerdas a Camila? 4 años. Cabello negro. Ojos grandes. La mujer cerró los ojos. Recuerdo a una niña que se llamaba así. Pero estaba enferma. Lloraba mucho. Decía que su mamá estaba viva. Julia sintió que le faltaba el aire. ¿Qué pasó con ella? No lo sé. Un día ya no estaba. Me dijeron que se la llevaron a una familia cristiana. Pero no lo creí. A veces creo que, la mujer se interrumpió. Mejor no digo nada. Julia le mostró una foto de Lía. ¿Es ella? ¿Podría ser? La mujer la miró por un largo rato. Parece ella. Aunque está más grande. Pero los ojos, sí, esos ojos no se olvidan. Julia salió de allí con el pecho apretado. Si Camila había sido llevada por esa fundación, y si Lía era Camila, ¿qué le habían hecho? Esa noche, Julia quiso distraer a Lía. Puso una canción en el celular. Era una de las canciones que solía cantarle a Camila antes de dormir. A los pocos segundos, Lía comenzó a temblar. Se tapó los oídos y gritó. «Apágala. No quiero escucharla». Julia corrió a abrazarla. «¿Qué pasa, mi amor? Esa canción, yo, la odio, me duele la cabeza». «¿Por qué, Lía? ¿Por qué?» Porque yo la cantaba antes. Pero no sé dónde». Julia la apretó contra su pecho. La niña sollozaba. Temblaba como si estuviera atrapada en otro tiempo. 2 días después, Julia recibió una llamada anónima. Una voz masculina, grave, con tono familiar. «No busques más». «¿Quién habla?» «No importa. Solo deja todo como está. Por tu bien». «¿Conozco tu voz? Lo que te hicieron fue imperdonable. Pero si sigues, podrías perderla otra vez». «¿Perder a quién? ¿A Camila? Tú no mataste a tu hija. Te hicieron creer eso. Te inyectaron. Te manipularon. Todo fue montado. ¿Quién eres tú?» «Yo estuve allí. En el hospital». La llamada se cortó. Julia se quedó helada. Fue al hospital donde había trabajado. Buscó entre los antiguos registros. Preguntó por médicos que ya no estaban. Finalmente encontró a uno. Raúl. Había sido compañero suyo. Ahora estaba deteriorado, con el rostro consumido por el alcohol y la culpa. ¿Recuerdas a Camila?, le preguntó sin rodeos. Raúl asintió. Ella llegó con moretones. Pero tú dijiste que se cayó. Aún así, alguien más intervino. Dijeron que había que protegerla. Yo sospeché que no todo estaba bien. ¿Fueron ellos? ¿La fundación? Raúl bebió un trago largo antes de responder. Sí. Ellos y algunos médicos. Gente poderosa. Camila fue llevada sin tu consentimiento. ¿Y yo? ¿Qué me hicieron? Te drogaron. Te pusieron en estado de confusión. Falsificaron los informes. Dijeron que eras peligrosa. ¿Quién firmó eso? Raúl guardó silencio. Luego murmuró. Tu hermana. Julia sintió que su corazón se apagaba por un momento. Volvió a la iglesia. Encontró a Verónica arrodillada ante el altar. Fuiste tú, dijo Julia. Firmaste el informe. Me hiciste parecer una loca. Verónica no se movió. Todo era para protegerla. ¿Y ahora qué vas a hacer? Verónica la miró con un rostro desgarrado. Ya no sé qué es verdad. Ni quién soy. Solo sé algo. Julia esperó. Lía no es Camila, pero proviene de su sangre. Julia sintió un vacío abrirse bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Verónica cerró los ojos. Tú no estás buscando a tu hija. Estás criando a tu nieta. Y entonces todo cambió. El silencio que siguió a la confesión de Verónica fue peor que un grito.
Julia no podía respirar. No era solo el dolor. Era algo más profundo, un hueco que se abría bajo sus pies y amenazaba con tragarse todo. Las palabras de su hermana rebotaban en su cabeza como golpes sordos. Lía no es Camila, pero proviene de su sangre. La iglesia, con sus paredes frías, su olor a incienso viejo y esa iluminación decadente, se volvió asfixiante. Verónica estaba de rodillas, con los ojos cerrados, esperando tal vez que la perdonaran desde algún lugar alto e invisible. Pero Julia no podía perdonar. No cuando aún no entendía toda la verdad. Se fue sin mirar atrás. El viento de la noche le azotaba el rostro, pero no le importaba. Sentía que ya nada le pertenecía. Ni su cuerpo, desgastado por el cáncer, ni su memoria, contaminada de dudas. Solo le quedaba una certeza: Lía tenía que saber quién era realmente. Y si lo que Verónica decía era cierto, entonces no estaba criando a su hija. Estaba criando a la hija de su hija. De regreso en casa, Julia miró dormir a Lía. Se sentó a su lado, la observó con detalle. Las cejas, los labios, esa forma de dormir con los puños cerrados. Era como mirarse en un espejo del pasado. La imagen de Camila aparecía como un fantasma mezclado con la carne viva de esa niña. La idea surgió sin pedir permiso. ADN. Era lo único que podía decirle la verdad sin filtros, sin fe, sin mentiras de familia. Una prueba. Solo necesitaba una muestra. Esperó a que Lía saliera al patio a jugar. Luego entró en su cuarto, tomó uno de los peines que usaba y metió los cabellos atrapados en una bolsita plástica. Después llamó a un contacto que había tenido dentro de la cárcel, una mujer que conocía caminos torcidos, laboratorios clandestinos y favores pagados con secretos. No puedo prometerte un informe con membrete, le dijo la voz por teléfono, pero sí puedo conseguirte una verdad que nadie más va a darte. Le costó casi todo el dinero que tenía, pero no le importó. Llevó el sobre con la muestra al punto acordado y regresó con el corazón temblando de ansiedad. Mientras esperaba los resultados, sintió que las paredes de su vida empezaban a cerrarse. El cáncer no daba tregua. Había noches en las que ni siquiera podía levantarse del sofá. Pero no iba a rendirse. No todavía. Decidió visitar a alguien que le debía más que una disculpa: Claribel, su excompañera de celda. Una mujer dura, con el rostro surcado por cicatrices y una historia aún más turbia que la suya. Estaba presa por narcotráfico, pero sabía cosas que ni los jueces se atrevían a investigar. Cuando Julia cruzó el portón de la prisión, sintió náuseas. El olor a cloro, los gritos lejanos, el sonido de llaves en puertas metálicas. Todo eso formaba parte de un pasado que nunca había cerrado. Claribel la miró desde el otro lado del vidrio con una sonrisa torcida. No pensé que volverías a este infierno. Tampoco yo, dijo Julia, sentándose. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué me hicieron ahí dentro? Claribel chasqueó la lengua. Tarde te acordaste. ¿Y para qué lo querés saber ahora? Porque mi hija está viva. Y alguien me hizo creer lo contrario. Me drogaron. Me manipularon. Falsificaron papeles. Y tú estabas ahí. Claribel bajó la voz. Vos eras parte de un grupo de observación médica. Eso decían los doctores. Que estaban investigando reacciones neuronales en mujeres con trauma severo. Pero lo que hacían era probar drogas experimentales sin autorización. Nos daban pastillas para dormir. Nos inyectaban con cosas que nadie sabía. ¿Y por qué a mí? Porque tenías antecedentes médicos. Porque llorabas por tu hija. Porque eras perfecta para romperte. Julia apretó los dientes. ¿Tenés pruebas? Solo recuerdos. Pero si querés más, habla con la abogada esa que te visitó antes del juicio. La que desapareció cuando todo se pudrió. Julia salió con el estómago revuelto. Buscó durante 2 días hasta dar con una dirección vieja. Una oficina abandonada, con papeles tirados por el suelo. Lo único que encontró fue una carpeta con su nombre. Y dentro, una tarjeta con un número escrito a mano. Marcó sin esperar mucho.
¿Quién habla?, respondió una voz femenina al otro lado. Soy Julia Méndez. Usted fue mi abogada. El silencio fue largo. No esperaba que me llamaras, respondió la mujer. Yo, lo siento mucho. No necesito disculpas. Necesito tu ayuda. Pensé que estabas muerta. Estoy viva. Pero mi hija también. Y tengo que reabrir el caso. Necesito a alguien que me crea. Demuéstrame que Camila vivió. Dame una prueba. Una sola. La voy a tener. Pronto. Solo necesito saber si estarás ahí cuando la tenga. Si tenés eso, me tenés a mí. Julia colgó. Se sentó en la vereda, mirando las grietas del cemento. Pensó en cómo todo podía cambiar por una prueba de ADN. Un simple porcentaje que dijera si esa niña era parte de ella. Esa noche, Lía convulsionó. El sonido fue como un trueno en medio del silencio. Julia corrió a su cuarto y la encontró en el suelo, con espuma en la boca, el cuerpo rígido. Lía. Mi amor. Desperta. La levantó en brazos y corrió hacia la calle. Nadie la ayudó. Un hombre en moto frenó al verla y la llevó al hospital más cercano. Julia no recordaba haber llorado tanto en su vida. En urgencias, un médico joven la recibió. Al mirar a Lía, frunció el ceño. ¿Esta niña no vino aquí hace años? Julia lo miró como si acabara de decir la clave de un acertijo imposible. ¿La recuerda? No estoy seguro. Pero hay algo en su cara y en su historial. El médico la revisó, le aplicó medicamentos, y después pidió hablar con Julia a solas. Esta niña no tiene historia clínica aquí. Pero hay un registro de una paciente con un nombre diferente, con epilepsia, que vino con una señora mayor. Dijo ser su abuela. La niña no hablaba. Solo lloraba. ¿Qué nombre? Estaba registrado como Emma Vázquez. Julia sintió que el mundo volvía a girar. ¿Y quién la trajo? Una mujer de cabello blanco. Muy delgada. Se identificó como Rosa. Doña Rosa. Julia salió del hospital con Lía dormida entre los brazos. Al llegar a casa, entró directo al cuarto de la niña y la acostó. Después fue al rincón donde Doña Rosa guardaba sus cosas. Revió cada cajón, cada caja. Encontró fotos viejas, cartas, pero también algo más, una lista. Una hoja amarillenta con varios nombres de niñas y fechas. Todas con números a los lados. Algunas tachadas. La última decía, Emma, entregada, 2016. Fue a buscar a una enfermera que aún vivía en el barrio. Había trabajado en el hospital donde nació Camila. Julia la recordaba por sus ojos dulces y su voz baja. La encontró sentada frente a su casa, tejiendo. ¿Me recuerda?, preguntó Julia. Claro que sí. Te hicieron pedazos. ¿Recuerda lo que pasó con Camila? La enfermera bajó la mirada. Recuerdo a tu hermana. Ella vino después, con un papel. Dijo que tú estabas enferma, que Camila corría peligro. Dijo que la niña debía ser llevada por un grupo religioso. Que tenía un don especial. ¿Qué grupo? No sé el nombre. Solo recuerdo un símbolo. Una cruz invertida con una estrella adentro. Lo llevaban en collares. Julia sintió que su cuerpo colapsaba. Al regresar a casa, el sobre con los resultados del ADN la esperaba en el buzón. Lo abrió con manos temblorosas. Leyó cada línea hasta llegar al resultado. Resultado, no coincidencia maternal directa. Probabilidad de compatibilidad genética, 49.6%. Julia se dejó caer al suelo. La vista se le nubló. No era su hija. Pero era sangre suya. Era su nieta. Y eso lo cambiaba todo. Ahora no solo debía descubrir qué pasó con Camila. Debía proteger a su hija y a la hija de su hija. Porque el pasado no estaba muerto. Solo estaba disfrazado. Y ahora tenía rostro. Tenía nombre. Y se llamaba Lía.
Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, como si el mundo entero hubiera decidido derrumbarse sobre ella. Las piezas comenzaban a encajar, pero la forma del rompecabezas era monstruosa. Si Lía era su nieta, eso quería decir que Camila, su hija, fue madre. Y si eso era cierto, entonces alguien le había hecho daño. A su pequeña. A su niña de 4 años, arrancada de su vida por una mentira. La sangre le hervía, pero no en rabia. Era un veneno que subía desde lo más profundo, una mezcla de vergüenza, miedo, dolor y un deseo incontrolable de gritar hasta romper las paredes. Se levantó tambaleando. Fue directo al cuarto de Lía. La niña dormía. Siempre parecía más pequeña cuando dormía, como si su cuerpo regresara al lugar donde todo comenzó. Julia se sentó en la orilla de la cama y le acarició el cabello. «Yo te voy a cuidar», susurró con la voz quebrada. «Aunque el mundo entero se hunda, yo no te voy a soltar». Lía se removió un poco en sueños, y murmuró una palabra casi inaudible: «Mamá». La palabra le perforó el pecho como un clavo ardiendo. Julia salió del cuarto, cerró la puerta lentamente y apoyó la frente contra la madera. Era hora de saber toda la verdad. Ya no más medias palabras, no más silencios. Si su hija había sido madre, necesitaba saber quién fue el responsable. Volvió a la iglesia. Verónica estaba en el altar, sola, limpiando los candelabros. La atmósfera estaba cargada. Julia no dijo nada al entrar. Solo se acercó. «¿Quién es el padre?», preguntó con un tono que no dejaba espacio para mentiras. Verónica se quedó congelada. No volteó. Las manos le temblaban. «No me hagas esto», susurró ella. «¿Fue alguien de la fundación? ¿Alguien de esa maldita red?». «No», dijo Verónica, dándose vuelta lentamente. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de algo más fuerte que miedo. «Fue Iván». El nombre cayó como una piedra al agua. Julia dio un paso atrás. Sintió el estómago volteársele. Las paredes comenzaron a girar. «Estás mintiendo». «Ojalá lo estuviera». Julia se tambaleó hasta una banca. Se dejó caer. Las imágenes comenzaron a subir a su mente, como barro podrido: Iván, el exnovio de su hermana. Un hombre manipulador, encantador en la superficie, pero lleno de violencia. Lo recordaba en su casa. Recordaba su mirada. Recordaba su voz en las noches, su forma de acercarse cuando Verónica no estaba. «Él», murmuró Julia, sin poder terminar. «La última vez que estuvo en casa», dijo Verónica, tragando saliva, «Camila tenía apenas 3 años. Yo me fui al mercado. Él se quedó cuidándola. Me pareció normal. Cuando volví, Camila estaba dormida. Iván estaba fumando. No dije nada. Pero después, ella empezó a despertarse llorando. No quería quedarse sola con él. Dijo que le dolía. Yo no quería creerlo. Pensé que era un capricho». Julia la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué no me dijiste?». «Porque fui una cobarde. Porque si lo decía, él iba preso, y yo no quería enfrentar eso. Y después, cuando desapareciste, cuando dijeron que Camila estaba muerta, yo». «¿Qué hiciste, Verónica?». «Cuando la recuperaron. Cuando la iglesia me ayudó a esconderla. La llevé a la fundación. Ellos dijeron que podían borrar lo ocurrido. Que la niña podía empezar de nuevo. Pero no sabían que ya había una semilla creciendo dentro». Julia se levantó con una furia muda. La empujó contra el altar. «Era tu sobrina. Era una niña. Y la entregaste a una secta disfrazada de iglesia». Verónica no se defendió. Solo lloró. «Quería salvarla». «No. Querías callar tu vergüenza. Y por eso ahora estoy criando a mi nieta sin saber dónde está mi hija». Verónica levantó la vista. «Lía es el nombre que le pusieron. La niña nació allá, en la casa de internamiento. Yo me enteré por una carta anónima. Decía que la madre había muerto en el parto». Julia sintió que le faltaba el aire.
No. Camila no murió. No lo creo. Eso decían. Pero tú sabes cómo mienten. Voy a encontrarla. Y cuando la encuentre, vas a tener que mirarla a los ojos y decirle que la enterraste viva. Esa noche Julia no pudo dormir. Pensaba en Iván. En su voz. En su risa. En su forma de hablarle, como si todo lo que ella sentía fuera exageración. Y entonces un recuerdo enterrado volvió a la superficie, con una violencia que le hizo doler la cabeza. Estaba en su habitación. No podía moverse. Sentía el cuerpo pesado. Como si algo la hubiera paralizado. Recordaba una figura. Alguien que se metía en su cama. El olor a cigarro barato. El susurro en su oído. Tranquila, solo será una vez. No digas nada. Se sentó de golpe en la cama. El sudor empapaba su espalda. Su corazón latía como si fuera a salirse por la boca. Fue hasta el baño. Vomitó. Luego se miró al espejo. Tú también fuiste su víctima, se dijo a sí misma. Te lo hizo a ti también. La mezcla de asco, rabia y horror se volvió insoportable. Bajó corriendo al cuarto de Lía. Se arrodilló junto a su cama y la abrazó. Yo no te voy a fallar. A ti no, a ti no. Los días siguientes fueron un torbellino. Julia habló con su abogada. Mostró el resultado del ADN. Le contó todo. La mujer, visiblemente conmocionada, empezó a mover contactos. Esto no es solo un caso de adopción irregular. Esto es una red de encubrimiento institucional. Si lo manejamos bien, podrías conseguir justicia. Pero hay que movernos con cuidado. Mientras tanto, Julia comenzó a notar que doña Rosa actuaba extraño. Ya no dormía en casa. Aparecía por cortos periodos, tomaba cosas del armario y se iba sin hablar. Una mañana, Julia la sorprendió metiendo documentos en una bolsa. ¿Vas a algún lado? Rosa se congeló. Tengo que irme. Esto ya se volvió demasiado grande. ¿Qué sabes? Todo. Yo estuve allí cuando la entregaron. A la madre. A Camila. Fui la que firmó como testigo espiritual. Me prometieron dinero. Nunca lo recibí. ¿Y qué le pasó? ¿Está viva? No lo sé. Me dijeron que murió. Pero después vi una foto. Una foto de una mujer joven. Era Camila. Más grande. ¿Dónde está esa foto? Ya no la tengo. Se la llevó Iván. El nombre volvió a sonar como una sentencia. ¿Iván está aquí? Regresó hace semanas. Me buscó. Dijo que quería reclamar a su hija. Julia sintió que el corazón se le detenía. ¿A Lía? Sí. Dijo que ahora le pertenecía a él. Esa misma noche, Julia escuchó un ruido en la puerta. Salió con un cuchillo de cocina en la mano. Una silueta se deslizaba entre las sombras del jardín. ¿Quién está ahí? Silencio. Luego una voz. Hola, Julia. Ella reconoció el tono. El mismo tono que la había marcado años atrás. Iván. El hombre salió de las sombras. Su rostro había envejecido, pero sus ojos seguían igual de fríos. Solo vine por lo que es mío. Julia levantó el cuchillo. Acércate y te mato. Iván sonrió. No me hagas esto. No quiero herirte. Solo quiero a mi hija. No es tu hija. Es mi nieta. Y si vuelves a tocar esa puerta, juro que esta vez no irás a la cárcel. Irás directo al infierno. Iván dio un paso atrás. Nos volveremos a ver. Esto no ha terminado. Julia lo vio desaparecer en la oscuridad. Luego cayó de rodillas. Lloró como no lo hacía desde que era niña. Porque sabía que él no se rendiría. Porque sabía que el peligro apenas comenzaba. Y porque ahora, más que nunca, entendía que proteger a Lía no era solo su deber. Era su última oportunidad de redención. La madrugada avanzaba como una sombra que no terminaba de retirarse.
En el porche, Julia sostenía una taza de café frío entre las manos, sin tomar un solo sorbo. Lía dormía dentro de la casa, y cada tanto murmuraba frases inconexas que desgarraban a Julia por dentro. Desde aquella noche en que Iván apareció entre las sombras y juró que volvería, Julia no dormía más de 2 horas seguidas. Cada ruido, cada chirrido, era una alarma. Se lo había prometido a sí misma. No volvería a fallarle. A Camila. A Lía. A ninguna de las dos. Su cuerpo ya no respondía como antes. El dolor en la columna era constante, punzante. Los médicos le habían dicho que el cáncer se estaba esparciendo con rapidez, que si no comenzaba un tratamiento urgente no llegaría al final del año. Pero a Julia eso ya no le importaba. No si la justicia no se hacía antes. No si Iván seguía libre. No si Lía seguía en peligro. Cuando el sol apenas comenzaba a mostrar su primer trazo en el cielo, Julia llamó a Verónica. La necesitaba. No como hermana. Como testigo. Como cómplice redimida. ¿Estás lista para hablar?, preguntó cuando ella atendió. La voz de Verónica sonó más quebrada que nunca. Tengo miedo. Yo también. Pero nos lo deben. Y Camila te lo exige desde donde esté. A las pocas horas, ambas estaban en el despacho de la abogada, que ahora lideraba un grupo de activistas y defensores de víctimas de abuso institucional. Verónica, temblando, confesó todo frente a una cámara encendida. El video se grabó como testimonio legal. Habló de Iván. Del abuso. De la red de la fundación. De los pagos ocultos. De cómo los políticos locales se hacían de la vista gorda a cambio de silencio y favores de campaña. Cuando terminó de hablar, Verónica lloraba como una niña. Julia la abrazó. Por primera vez en años, no sentía odio. Solo una profunda tristeza por todo lo que les arrebataron. No sé si me vas a perdonar algún día, susurró Verónica. Eso no importa. Lo importante es que hablaste. La abogada compartió el testimonio con medios alternativos y ONGs que venían denunciando desde hacía años las irregularidades del sistema de adopciones ilegales en el país. En menos de 24 horas, el video de Verónica tenía más de 50.000 reproducciones. Las redes sociales se encendieron. El nombre de Julia volvió a aparecer, pero esta vez no como una asesina. Esta vez como una víctima. Como una madre que jamás se rindió. Esa misma noche, Verónica salió del templo para ir a casa. Julia la vio subirse al auto, le hizo un gesto de despedida desde la vereda. Lía también la saludó, agitando la mano. 20 minutos después, el sonido de una ambulancia rompió la quietud del barrio. Julia atendió el teléfono sin pensar. Es Verónica, dijo una voz extraña, tuvo un accidente. Un camión la embistió a toda velocidad. Murió en el acto. Julia sintió que el mundo se le apagaba. No dijo nada. Colgó. Caminó hacia la habitación de Lía. La niña jugaba con la muñeca en la alfombra. ¿Pasó algo?, preguntó con su voz frágil. Julia se arrodilló y la abrazó. A veces, cuando las personas hacen algo muy valiente, hay cosas oscuras que intentan callarlas. ¿La tía Verónica se fue con Dios? Sí, mi amor. Pero dejó algo muy importante antes de irse. Lía bajó la cabeza. Yo quiero que tú seas mi mamá. Aunque no lo seas de verdad. La frase le heló la sangre. Julia la miró, y por un instante, fue como si Camila le hablara desde esa voz pequeña y valiente. Yo ya soy tu mamá. De la forma más verdadera que existe. A los 2 días, agentes de la fiscalía llegaron a la casa. Julia les abrió con las manos temblorosas. ¿Lo tienen?, preguntó. Uno de los hombres asintió. Iván ha sido arrestado. El video y las declaraciones fueron contundentes. Está en custodia. Julia se desplomó en el sillón, sin fuerza para llorar. ¿Va a quedarse preso?, el fiscal la miró con cautela. Hay muchas conexiones. No podemos prometer nada. Pero estamos peleando.
Julia lo supo en ese momento. No bastaría. Las redes de poder eran profundas. Si no hacían más, Iván saldría, tal vez en semanas. Tal vez en días. Pero ya no tenía fuerzas para pelear sola. El cuerpo comenzó a pasarle factura. A la semana siguiente, perdió la sensibilidad en las piernas. El médico fue claro. El cáncer ha avanzado hacia la médula. Las terminales nerviosas están afectadas. Ya no caminarás. Julia miró al médico sin pestañear. ¿Cuánto tiempo tengo? No lo sabemos. Pero será progresivo. Regresó a casa en silla de ruedas. Lía la esperaba con dibujos pegados en la pared. Uno de ellos mostraba a 3 personas tomadas de la mano. Una mujer, una niña, y otra figura con alas. ¿Quién es esta?, preguntó Julia, señalando la figura con alas. Camila, dijo Lía con una sonrisa triste, la soñé. Me dijo que ya sabía que la buscabas. Julia no pudo evitar llorar. No era solo un sueño. Era algo más. Una conexión invisible entre la niña y su madre perdida. Las ONGs que habían apoyado la denuncia visitaron la casa y le propusieron a Julia hacer pública su historia en video. Ella aceptó. Lía también. La niña escribió una carta con ayuda de una voluntaria. Se sentó frente a una cámara, con la muñeca entre las manos, y leyó. Me llamo Lía. No sé bien de dónde vengo, pero sí sé quién me salvó. Ella se llama Julia. No es mi mamá, pero es mi todo. Si están viendo esto, quiero que sepan que hay muchos niños como yo que necesitan ser escuchados. Mi mamá, la verdadera, se llama Camila. La estoy esperando. El video se volvió viral. Millones lo vieron. Lía se convirtió en símbolo de resistencia. De inocencia que sobrevive. Pero el cuerpo de Julia se apagaba. Su mente seguía clara, pero sus músculos se negaban a obedecer. La fiebre no bajaba. El dolor era insoportable. Una noche, sintió que no podía respirar. Se desmayó en su silla. Lía corrió por ayuda. Cuando llegó la ambulancia, Julia ya estaba inconsciente. Lía la tomó de la mano, llorando. Despierta, por favor, no te vayas todavía. La llevaron al hospital. Los médicos estabilizaron su cuerpo, pero su mente no regresó. Julia entró en coma. Lía se sentó en el porche, con la muñeca en brazos. El viento movía las hojas del árbol. El mismo árbol del que hablaban sus sueños. La niña no lloraba. Solo esperaba. Porque sabía que a veces, las sombras no desaparecen. Solo gritan hasta que alguien las escucha. Y Julia había gritado. Ahora le tocaba a ella. Esperar. Resistir. Porque no estaba sola. No esta vez. A la mañana siguiente, el aire en la habitación del hospital estaba denso. La única ventana permanecía entreabierta, dejando entrar ráfagas tibias de un viento que olía a tierra mojada y eucalipto. Era como si el mundo supiera que alguien estaba luchando por volver. Las máquinas emitían pitidos constantes, testigos del frágil hilo que aún unía a Julia con la vida. Lía se mantenía junto a la cama, sin moverse, con las manos entrelazadas sobre la colcha. Sus ojos ya no lloraban. Habían aprendido a esperar. Sabía que si cerraba los suyos demasiado tiempo, podía perderse el instante. Ese preciso momento en el que todo podría cambiar. Entonces pasó. Un leve movimiento en los dedos. Apenas un susurro de músculo, casi imperceptible. Lía se incorporó de golpe, contenía la respiración, temía haberlo imaginado. Pero luego, los párpados de Julia comenzaron a temblar. ¿Mamá?, dijo la niña, como si al nombrarla pudiera sostenerla más fuerte. Los ojos de Julia se abrieron lentamente. Tardaron en enfocar. La luz le molestaba. Sus labios estaban secos. Lía, murmuró, con la voz como un trazo de humo. La niña rompió en llanto. La abrazó sin apretarla, sin lastimarla. Le besó la frente con el cuidado de quien sabe que cada caricia cuenta. Volviste,
dijo Lía, te estaba esperando. Julia la miró con una ternura que le llenó la cara de paz. No me iba a ir, sin verte otra vez. El personal médico entró apresurado. Los signos vitales eran estables, aunque frágiles. Pero los doctores sabían que el cuerpo de Julia ya no resistiría por mucho más. La mente había vuelto. El alma también. Pero lo demás, ya no respondía. La abogada llegó esa misma tarde. Le llevó a Julia una tablet. En ella, el video de Lía leyendo su carta ya superaba los 10 millones de visualizaciones. Había sido compartido por figuras públicas, activistas, periodistas. La historia de Camila, de Julia, de Lía, se había convertido en un símbolo. La fundación cerró definitivamente, le dijo la abogada. Encontraron documentos, fotos, videos, nombres. Vamos a juicio. Y tú, Julia, eres la que empezó todo. Julia sonrió débilmente. No lo hice sola. La gente quiere verte. Escucharte. Saber quién eres. No soy nadie, respondió ella, solo una madre que no se rindió. Esa noche fue especial. Lía pidió quedarse en la habitación. El hospital aceptó. Le pusieron una camita plegable a un costado. Julia le pidió que se sentara junto a ella, en la cama. Quiero contarte algo, dijo con esfuerzo, algo que me decía mi madre cuando yo era niña. ¿Qué cosa? Me decía que las estrellas no son solo bolas de fuego en el cielo. Que cada vez que uno de nosotros llora por amor, una lágrima sube y se convierte en estrella. Y cuando esa lágrima es de felicidad, brilla más que las otras. Lía la miraba, hipnotizada. ¿Entonces hay estrellas tristes también? Sí. Pero también hay muchas, que son nuestras lágrimas felices. ¿Y tú ya tienes una? Muchas, dijo Julia, pero ninguna tan brillante como tú. Lía apoyó su cabeza en su pecho, con cuidado. Se quedó dormida escuchando el latido lento, sereno, de una mujer que lo había perdido todo, y aún así, encontró una razón para amar. Las horas pasaron sin sobresaltos. Por la mañana, el médico volvió a revisar a Julia. Su cuerpo seguía deteriorándose, pero ella estaba consciente, tranquila. Aceptaba la realidad con una dignidad que impresionaba. ¿Quieres ir a casa?, le preguntó la abogada. Julia asintió. Quiero ver el porche otra vez. Solo una vez más. 2 días después, la llevaron a casa en una ambulancia. Los vecinos salieron a recibirla. Algunos con respeto. Otros con vergüenza. Pero nadie se atrevió a mirar a otro lado. La colocaron en una cama improvisada en la sala, cerca de la ventana. Desde ahí podía ver el porche. El mismo porche donde Lía se había sentado aquel día, como un reflejo exacto de su hija perdida. Julia pidió escribir. Su mano temblaba, pero aún podía sostener el lápiz. Escribió durante horas, palabras lentas, torpes, pero llenas de verdad. Lía no preguntó. Sabía que era algo importante. ¿Es una carta para mí?, preguntó al anochecer. Es para todos. Para los que escuchen. Para los que no quieran olvidar. Julia empeoró esa noche. Perdió el habla. Solo podía comunicarse con los ojos. Lía no se separó de ella. Dormía en el suelo, sobre una manta, abrazando su muñeca. Al tercer día, dejó de responder. El médico que la revisó dijo que era cuestión de horas. La casa estaba en silencio. Afuera, el cielo estaba limpio. Sin nubes. Lía se sentó en el porche. La muñeca en su regazo. No lloraba. Solo miraba al cielo. Esperando. Y entonces la vio. Una estrella fugaz. La más brillante que jamás había visto. La carta de Julia fue leída días después, en un evento multitudinario organizado por la ONG. La voz en off de una actriz la recitaba mientras imágenes de Julia, Camila y Lía llenaban la pantalla. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y eso está bien.
Porque al fin estoy donde debía estar desde hace mucho tiempo. He dejado atrás la rabia, la enfermedad, la injusticia. Lo único que me llevo es el amor. Este mundo no está diseñado para quienes aman sin condiciones. Pero aún así, debemos amar. Debemos pelear por cada niño olvidado, por cada mujer silenciada, por cada lágrima que nadie vio caer. A los que me juzgaron, los perdono. A los que me creyeron, los abrazo. Y a ti, Lía, te dejo mis estrellas. Cuídalas. Hazlas brillar con tus risas. Porque tú eres la prueba de que, incluso en el dolor más profundo, pueden hacer algo puro. Y porque a veces, las sombras del pasado no vienen a atormentarnos, vienen a darnos una última oportunidad de amar. Lía fue adoptada legalmente por la abogada. Asistía a terapia, a clases, a talleres de arte. Pero cada atardecer, regresaba a la casa. Se sentaba en el porche, con la muñeca en el regazo. Miraba el cielo. Y sonreía. La casa se mantenía simple. Pero ya no olía a humedad. Olía a jazmín. Y todas las noches, una nueva estrella aparecía. Quizá lloraba. O quizá celebraba. Porque las estrellas también lloran. Y algunas, brillan por amor. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.